Sitios tenebrosos de Berlín, especial de Halloween. Hola, hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katiuska Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Aprovechando que la celebración de Halloween se acerca, yo sé que no se debe decir celebración porque mucha gente no le gusta. Vamos a visitar algunos sitios así un poquito medio tenebrosos, con miedo, de aquí de Berlín, que a mí me parecieron súper curiosos y me llamaron muchísimo la atención. A pesar de que aquí el Halloween no es tan popular, no se celebra tanto, se celebra más la Navidad que el Halloween, pero sin embargo los niños sí van a pedir caramelos de casa en casa y pues pasa así como, no pasa por debajo pues esta fecha. Así que vamos a pedir caramelos. El monasterio. Franziskaner Klosterkirche, la iglesia del monasterio franciscano. Para llegar a las ruinas del antiguo monasterio puedes hacerlo desde la U2, quedándote en la estación Klosterstraße y el bus 248 y te quedas en la parada Littenstraße. Este antiguo monasterio fue construido en 1250 durante la época medieval con estilo gótico que funcionaba como casa para los monjes franciscanos. En este lugar, en el año 1365, fue enterrado el elector de Brandeburgo, Ludwig VI, duque de Baviera. Posteriormente sufrió cambios debido a la reforma de Martín Lutero y a partir de 1571 funcionó como la primera imprenta de Berlín. Con el pasar de los años y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, este monasterio fue bombardeado, quedando bajo un montón de escombros que años después compensarían su reestructuración, asegurando sus ruinas como recuerdo de lo que alguna vez sucedió. A su vez, alrededor se encuentran algunas esculturas que muestran facciones en su cara de terror, que la verdad dan un poco de miedo, y dicen que por las noches suele salir un hombre vestido de monje asesinando niños. Bueno, ahorita estamos en una parte donde está el antiguo o quizás el primer muro que tuvo Berlín. Recuerden que en los tiempos de antes, cuando ocurrían unas pandemias como la que estamos viviendo ahorita, la mejor forma de ellos evitar que las pandemias se expandieran era construyendo muros, o simplemente también era para defender de los ataques de guerra, de todo lo que ocurría en aquel entonces. Este es uno de los muros más antiguos que tenemos. Esta antigua muralla se encuentra ubicada en el Weissenstraße de Berlín, data de la Edad Media. Construida para defenderse de los ataques enemigos, dicen que si tocas sus piedras te darán mucha suerte. Y a mis espaldas se encuentra uno de los bares más antiguos de la ciudad. En 1621 se fue construido y pues actualmente se encuentra activo. En el Epstein cuenta la leyenda que algunas personalidades famosas de la historia estuvieron de visita por acá, como Napoleón Bonaparte, Charlie Chaplin, entre otros. Y otra leyenda dice que dos granjeros del Tribunal Supremo de la RDA libraron una batalla larga con 2 vasos de cerveza en este lugar. Es importante resaltar que este lugar destila su propia cerveza.
El cementerio antiguo. Este antiguo cementerio se encuentra ubicado en la calle Parochialstraße. Y en estos momentos nos encontramos en un cementerio, como pueden darse cuenta, está dentro de una residencia. Para mí eso me pareció súper escalofriante, como tenebroso, como curioso, porque imagínense ustedes vivir rodeados de un cementerio y las residencias están allá. Yo no pasaría por aquí a las 4 de la mañana. Este cementerio, ubicado muy cerca de la muralla principal, al más puro estilo barroco, es una muestra clara de cómo pueden visualizar el tema de la muerte los alemanes. Por ser uno de los cementerios más antiguos que tiene Berlín, se dice que habían más de 5.550 entierros antes de la guerra, entre los cuales se encuentran personajes muy importantes de la dinastía prusiana y rusa, además de las personas que pertenecían a la Iglesia Evangélica Reformada, y se dice que hay criptas de niños también. Las momias. Entre los mitos y leyendas urbanas de esta ciudad, se dice que hay un par de momias rondando este lugar. Según la historia cuenta que algunos altos funcionarios estatales como la Corte Real y el Consejo de la Corte de la Cámara de Stoch fueron enterrados allí y en unos sarcófagos de estilo barroco. Die Evangelische Parochialkirche, la iglesia parroquial evangélica. Esta iglesia tiene varios datos curiosos, bien interesantes. Uno de ellos es que posee un campanario original restaurado de la época medieval, con un aproximado de 52 campanas que tocan la melodía de carillón cada cierto tiempo durante el día. Y otro de los datos curiosos es que posee un sistema de criptas bien interesantes de aproximadamente 147 ataúdes, y de las cuales se puede decir que hay un aproximado de 32 ataúdes con huesos extraviados, 42 parcialmente momificados, 32 bien momificados y 13 de ellos completamente esqueletados. Y aquí desde esta calle nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, pónganse una arepa y nos vemos en el próximo video.